Mi nombre es Josué Bautista, soy químico farmacéutico industrial, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por parte del Instituto Politécnico Nacional acá en México, en la Ciudad de México. Y bueno, mi hacer de la farmacovigilancia está vinculado con mi hacer en la industria farmacéutica. Desde los inicios de mis actividades profesionales, una vez que concluí mis estudios, comencé a trabajar en la industria farmacéutica en el área de control de calidad. Y esta área me permitió pues contextualizar un poco o tal vez un mucho el cómo la calidad de los medicamentos beneficiaba a los pacientes. La farmacovigilancia es una ciencia, sí, pero también yo lo veo como un instrumento, una forma, un método, una herramienta a través de la cual nosotros, tanto como usuarios de medicamentos, como profesionales de la salud, como fabricantes de medicamentos, como investigadores y desarrolladores de medicamentos, como autoridades regulatorias, podemos monitorear los aspectos vinculados a la seguridad y los beneficios de los medicamentos. ¿En aras de qué? De poder establecer si esos beneficios son mayores a los riesgos. Y cuando encontramos que algo diferente está pasando, es gracias a la farmacovigilancia que somos capaces no solo de detectar esos riesgos, sino también de poder poner en marcha actividades que nos permitan minimizar o controlar esos riesgos. Es decir, en términos generales, la farmacovigilancia es un instrumento que nos permite estar monitoreando a los medicamentos para poder identificar si en algún momento de su vida en este proceso, tanto de investigación y desarrollo como de uso en la vida real, en los ámbitos de ya utilizarlo en gran volumen, identificamos variaciones en estos beneficios y riesgos, y si esas variaciones se identifican, podamos tomar acción a favor de que los riesgos no excedan a los beneficios. Los ejemplos de cómo la farmacovigilancia nos ayuda y nos protege son bastantes, muy afortunadamente. Pero me gustaría compartirles tal vez dos ejemplos que nos permitieran entender y aterrizar en este momento el porqué de la farmacovigilancia y el cómo la farmacovigilancia nos ayuda y nos protege. El desarrollo de las vacunas contra COVID-19 sin duda alguna tuvo un gran aporte de la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque es gracias a la farmacovigilancia que previamente hicimos para las otras vacunas que hemos venido utilizando por décadas, que podemos o pudimos en aquel momento establecer lo que era aceptable y lo que no era aceptable en términos de los riesgos de una vacuna. Es decir, esos elementos, esas referencias, las pusimos dentro de la fase de investigación y desarrollo. Y en aquellos escenarios en los que se encontrara algo que no era aceptable derivado del contexto que ya teníamos de uso de las vacunas, pues simplemente esa investigación ya no tenía razón de ser. Una vez que se concluyó la investigación y desarrollo de esas vacunas, con este mismo concepto de lo que es aceptable y no aceptable en términos de los riesgos de una vacuna, pudimos establecer que esos riesgos que habíamos identificado para esas vacunas se consideraban adecuados en el contexto de los beneficios que nos pudiese traer una vacuna para una enfermedad de la cual pues básicamente estábamos bastante limitados. Una vez que comenzamos a utilizar esa vacuna de manera masiva, una vez que comenzamos a utilizar esas vacunas en la población a nivel mundial, ¿qué encontramos gracias a la farmacovigilancia? Que había algunos otros efectos que durante la investigación y desarrollo de las vacunas no habíamos podido identificar. No porque la farmacovigilancia estuviera siendo deficiente, sino porque nuestro denominador, el número de sujetos, de seres humanos que se habían expuesto a recibir esta vacuna era relativamente limitado en la investigación y desarrollo. Ahora ya en una escala de uso masivo, pudimos encontrar algunos otros efectos que no habíamos anticipado ni para estas vacunas ni para ningún otro tipo de vacuna. Efectos como, en el caso de las vacunas de ARN mensajero, estos efectos a nivel cardíaco. En el caso de las vacunas de vector viral, estos efectos vinculados con trastornos en nuestro sistema circulatorio, como puede ser el síndrome de trombosis con trombocitopenia,
Y estos nuevos efectos que no habíamos nosotros podido identificar y además entender fueron gracias a la farmacovigilancia que los pudimos identificar y detectar. Pero no solo eso, identificarlos y detectarlos, sino también tomar acciones que nos permitieran que el resto de la población pudiese seguir siendo beneficiada con el uso de estas vacunas, pero con un contexto de poder enfatizar hacia qué tipo de escenarios se recomendaba de manera más importante y predominante el uso de esa vacuna y hacia qué tipo de contextos de salud de los seres humanos que recibieran esa vacuna no se recomendaba el uso de dichas vacunas. Los procesos que utilizamos en esta temática son bastante diversos y sobre todo robustos. El hacer de la farmacovigilancia para establecer algo que se llama el perfil de seguridad de un medicamento inicia desde la fase preclínica, es decir, desde la fase en la que nosotros probamos estas moléculas, probamos estos medicamentos en modelos animales o en modelos celulares para establecer esos puntos más importantes, sobre todo enfocados a la toxicidad que pudiese tener este tipo de nuevos desarrollos o de medicamentos o de moléculas o de vacunas. Una vez que en la fase preclínica obtenemos información de seguridad que nos permite tener la confianza de continuar con el desarrollo de ese medicamento en cuestión, empezamos a llevar a cabo el monitoreo de la seguridad ya utilizando, ya probando este medicamento en seres humanos, pero en seres humanos de una manera controlada, de una manera organizada, en la cual vamos definiendo quién es o quién sería el individuo ideal para esa prueba que vamos a llevar a cabo. No en términos de simplemente escoger sujetos por su talla, por su edad, sino en términos de escoger y de poder proveerles a los sujetos oportunidades de ser usuarios de nuevas terapias que les puedan ayudar a resolver su condición o su estado de salud actual. Y es en ese hacer de la farmacovigilancia donde implementamos en primera instancia algo que se llama la colección de eventos adversos o la colección o reporte de información de farmacovigilancia en sus ámbitos individuales. El reporte de efectos adversos de los medicamentos, yo diría que no es solo una responsabilidad de todos, sino también es un derecho de todas y todos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en el aspecto o momento en el cual coincidimos con el uso de un medicamento, desde un usuario hasta alguien que necesita prescribirlo para que un ser humano se beneficie con los beneficios de ese medicamento, esto es una responsabilidad y sobre todo enfatizo derecho que todos y todas tenemos. En esta responsabilidad, el mecanismo en el cual nosotros podemos notificar de esta información principalmente trasciende en los siguientes escenarios. Si yo experimento un efecto adverso como usuario de un medicamento, yo lo puedo notificar a mi profesional de la salud, lo puedo informar a ese laboratorio fabricante o lo puedo informar a mi correspondiente autoridad reguladora. Los pacientes y el público en general tenemos un papel fundamental en el hacer de la farmacovigilancia, porque es gracias a la experiencia que nosotros tenemos con el uso de los medicamentos que podemos no solo ayudar, sino incidir de manera significativa en las acciones que se tomen a razón de esos medicamentos y de la experiencia de uso de los mismos. Si nosotros fungimos solo como expectantes o espectadores del uso de esos medicamentos, la verdad es que la información que podamos transmitir y generar a favor de los mismos usuarios de los medicamentos será prácticamente nula. Es por eso que nuestra participación activa como usuarios de medicamentos, como población en general, es realmente importante, porque es desde nosotros, desde nuestros ámbitos, desde lo que le podemos compartir al médico tratante, al fabricante, a la autoridad reguladora, ellos van a poder tomar las acciones correspondientes. Un médico podrá tomar una acción correspondiente tal vez a la dosis en la cual yo estoy utilizando ese medicamento y hacer ajuste en esa dosis.
Un fabricante podrá tomar acción a razón de la información que se encuentra descrita en el usuario en el instructivo de uso de ese medicamento. Y, por ejemplo, un fabricante podrá tomar acción también hacia algunas actividades de educación hacia el profesional de la salud. Pero hablando en materia de una autoridad reguladora, ellos podrán tomar acción en un sentido incluso aún más amplio de decidir si ese medicamento no debe continuar siendo disponible o comercializado en el mercado. Es por ello que nuestro papel es realmente relevante. Si nosotros dejamos de compartir información de nuestras experiencias de uso de ese medicamento, estamos dejando de darle elementos a los sistemas de farmacovigilancia para la mejor toma de acciones y de decisiones en favor no de los medicamentos, sino de nosotros, los usuarios de estos medicamentos y la población en general. Los desafíos que en la región latinoamericana encuentro que siguen existiendo, pues se vinculan con algunos desafíos que son comunes al resto del mundo. Hace varios años hablábamos de que en la región estábamos tal vez en un estado o en un momento diferente al resto del mundo, pero me parece que hoy esa distancia se va cerrando cada día más. Uno de los principales desafíos que vive Latinoamérica y el resto del mundo es esta necesidad de contar con mayor información de la experiencia de uso de los medicamentos. Necesitamos seguir construyendo no solo sistemas, sino herramientas, marcos, instrumentos de la tecnología que permitan que la población que usa medicamentos, que utiliza medicamentos, tenga una manera más natural dentro del sistema de salud para compartir estos datos de seguridad a razón del uso de los medicamentos. Hablar del futuro de la farmacovigilancia es hablar del presente que ya hoy en día estamos viviendo. La farmacovigilancia, muy afortunadamente, ha venido evolucionando gracias a diversos momentos de la humanidad. Uno de los más relevantes ha sido pues esta pandemia contra COVID-19 porque nos encontramos y enfrentamos ahora la necesidad de evaluar gran cantidad de información en periodos de tiempo bastante cortos. Y es de la mano de esta ahora situación que ya experimentamos y que ya vivimos, que el uso de herramientas vinculadas con la inteligencia artificial pues va tomando más predominancia en la actualidad. No significa que el hacer de la farmacovigilancia va a cambiar en términos de sus principios, sino significa que le vamos a sumar herramientas de la tecnología que nos van a permitir el llevar a cabo un análisis de alguna forma más robusto, más expedito, que no va a estar separado, por supuesto, de la evaluación que lleve a cabo un humano de esos datos que se están integrando, pero sí vamos a hacer más eficiente ese análisis. Y no solo el análisis, sino también la colección de esos mismos datos, porque hoy en día hay actividades de farmacovigilancia que ya resultan ser bastante administrativas, como es el colectar información, el transcribir esa información a una base de datos, y hoy estos instrumentos ya nos permiten hacer esos procesos prácticamente de manera automática. Y ya no solo transcribir esos datos, sino también analizarlos. Entonces, los cambios, sin duda alguna, vienen en este sentido. El cómo herramientas de la inteligencia artificial van a poder ayudarnos a ser más eficientes, más exactos y más robustos en el análisis de esos datos. Como farmacovigilante, pudiese decir que si tú estás interesado en el hacer de la farmacovigilancia, pues inicies con la lectura de algunos documentos que son, voy a decirlo así, más o menos sencillos de entender y de leer. Por ejemplo, las guías ICH. Las guías ICH en el módulo E2 nos van a permitir entender al menos tres de los principales procesos de la farmacovigilancia: la colección de casos individuales, la evaluación de los datos agregados de seguridad y la gestión del riesgo. Comienza con leer esa información, comienza por entender esa información. Después, yo les recomendaría que comenzaran a leer, por ejemplo, las buenas prácticas de farmacovigilancia de la región europea de medicamentos. Ahí en esas buenas prácticas encontraremos en diferentes documentos mayores complementos del hacer de la farmacovigilancia. Información bastante relevante.